Prólogo. El gran secreto que ha estado controlando tu vida. Hay una fuerza invisible que dirige tus decisiones, moldea tus hábitos y determina tu destino. No es el destino, ni la suerte, ni siquiera tu esfuerzo consciente. Es algo mucho más poderoso, tu subconsciente. Piensa en la última vez que tomaste una decisión importante. ¿Estuviste realmente en control? ¿O fue algo más profundo, algo que ni siquiera percibiste, lo que inclinó la balanza? La verdad incómoda es que la mayoría de nuestras elecciones no son realmente nuestras. Son el resultado de programas mentales instalados hace años, a menudo sin nuestro consentimiento. Programas que dictan si nos sentimos dignos de éxito, si creemos que el dinero es difícil de conseguir o si merecemos amor. Este libro no es teoría. Es una revelación basada en ciencia, psicología y experiencias reales de personas que pasaron de la mediocridad a la grandeza simplemente reprogramando lo que ocurre bajo la superficie de su mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de saber qué debes hacer, no lo haces? Porque los propósitos de año nuevo se desvanecen, porque las dietas fracasan, porque las oportunidades parecen esquivarte. No es falta de disciplina. No es mala suerte. Es tu subconsciente trabajando en tu contra, repitiendo viejos patrones como un disco rayado. Pero hay una buena noticia, ese disco se puede cambiar. A lo largo de estas páginas, descubrirás cómo desbloquear el potencial oculto de tu mente. Aprenderás técnicas utilizadas por atletas de élite, empresarios millonarios y artistas exitosos para reconfigurar su mentalidad y lograr lo que otros consideran imposible. No se trata de pensar positivo. Se trata de hackear el sistema operativo de tu cerebro y reinstalarlo con programas que te lleven al éxito, no al autosabotaje. Este viaje no será fácil. Requerirá que enfrentes creencias arraigadas, que cuestiones narrativas que has aceptado como verdades absolutas y que tomes el control de una parte de tu mente que siempre ha funcionado en piloto automático. Pero el resultado, una vida diseñada por ti, no por tus condicionamientos, valdrá cada esfuerzo. Si estás listo para dejar atrás las excusas, los miedos y las limitaciones imaginarias, este libro será tu guía. No prometo soluciones mágicas, pero sí un método probado para reescribir las reglas del juego y convertirte en la versión más poderosa de ti mismo. El primer paso es simple, reconocer que hasta ahora, solo has estado usando una fracción de tu verdadero potencial. ¿Qué podrías lograr si toda tu mente trabajara a tu favor? La respuesta comienza aquí. Capítulo 1. El titiritero invisible que maneja los hilos de tu vida. Hay un secreto que las escuelas no enseñan, que los libros convencionales no mencionan y que sin embargo determina el curso de cada una de tus decisiones importantes. Es algo que opera desde las sombras, filtrando tu percepción de la realidad, dictando tus reacciones emocionales y, en última instancia, diseñando tu destino mientras tú crees estar tomando decisiones libres. Este poder oculto es tu mente subconsciente, y comprender su funcionamiento es como descubrir que toda tu vida has estado viviendo en una realidad aumentada donde alguien más programó las reglas sin consultarte. Imagina por un momento que tu mente consciente, esa voz interna que crees que eres tú, es solo el capitán de un enorme transatlántico. Parece estar al mando, gira el timón y da órdenes. Pero lo que no ves son los motores gigantescos bajo cubierta, los sistemas de navegación automatizados y las rutas preprogramadas que realmente determinan hacia dónde se dirige el barco. Estos son los programas subconscientes, patrones neuronales grabados a fuego a través de años de repetición, experiencias emocionales intensas y condicionamiento social. Funcionan con una precisión implacable, haciendo que hoy repitas los mismos errores de ayer, que tropieces con las mismas piedras y que, a pesar de tus mejores intenciones, termines una y otra vez en puertos que no habías elegido conscientemente. La neurociencia ha demostrado que procesamos aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de unos 50 bits. ¿Qué ocurre con el resto? Es filtrado, interpretado y etiquetado por ese sistema operativo subconsciente que decidirá, antes de que tú lo hagas conscientemente, que es importante, que es peligroso y que merece tu atención. Esto explica por qué dos personas pueden vivir la misma experiencia y tener interpretaciones radicalmente opuestas. Sus programas subconscientes están ejecutando algoritmos diferentes. Tomemos el caso de Daniel,
un brillante abogado que inexplicablemente entraba en pánico cada vez que estaba a punto de ganar un caso importante. En la superficie, decía querer el éxito, pero algo más profundo lo saboteaba sistemáticamente. Al explorar su subconsciente, descubrimos un programa instalado a los 7 años, cuando escuchó a su padre decir, en esta familia, sobresalir trae problemas. Ese mensaje aparentemente inocuo se convirtió en una ley inquebrantable para su mente profunda. El éxito equivalía a peligro. Y así, cada vez que estaba cerca de lograrlo, su subconsciente activaba mecanismos de autodestrucción para mantenerlo a salvo en la mediocridad. Estos patrones no son excepciones, son la regla. Investigaciones del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Yale revelan que el 95% de nuestras decisiones cotidianas, incluyendo elecciones tan personales como a quien nos sentimos atraídos o qué oportunidades detectamos, son determinadas por patrones subconscientes formados principalmente antes de los 7 años. Esto significa que probablemente estás viviendo con las estrategias emocionales de un niño de kindergarten, tomando decisiones de adulto. Pero aquí llega el verdadero punto de inflexión. Así como estos programas se instalaron, pueden ser reescritos. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales, nos ofrece una ventana de oportunidad única. No estás condenado a ser prisionero de tu programación actual. El proceso es similar a actualizar el sistema operativo de una computadora. Puedes eliminar los bugs que te hacen fallar, instalar nuevos programas de éxito y optimizar tu rendimiento mental. El método no consiste en afirmaciones positivas superficiales ni en trucos de autoayuda. Se trata de un protocolo riguroso que combina lo mejor de la psicología cognitiva, las neurociencias y las tradiciones milenarias de transformación personal. Requiere que te conviertas en un observador implacable de tus propios patrones, que aprendas el lenguaje simbólico con el que tu subconsciente comunica sus conflictos y que emprendas un proceso deliberado de recondicionamiento neuronal. Este viaje de reprogramación mental es quizás el más importante que puedas emprender, porque todos los demás aspectos de tu vida, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, tu realización personal son meros reflejos de lo que ocurre en ese territorio oculto de tu psique. Como dijo Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. El resto de este libro será tu guía para dejar de ser un espectador de tu propia vida y convertirte en el programador de tu destino. Pero antes de avanzar, hazte esta pregunta reveladora. ¿Qué creencias ocultas sobre ti mismo, sobre el dinero, sobre el amor o sobre tu capacidad de triunfo están operando ahora mismo tras bambalinas, dirigiendo el espectáculo de tu vida sin tu permiso? La respuesta podría ser el primer paso hacia tu mayor liberación. Capítulo 2. La fábrica secreta de tu realidad. ¿Cómo se construyen tus creencias fundamentales? Detrás del telón de tu conciencia, en los talleres ocultos de tu psique, opera un mecanismo perfectamente engrasado que fabrica sin pausa tu experiencia de la realidad. Este complejo industrial mental no descansa nunca, trabajando en turnos completos para mantener la ilusión de coherencia en tu mundo. Pero lo más fascinante y perturbador es que tú no eres el ingeniero jefe de esta fábrica. En la mayoría de los casos, ni siquiera tienes acceso a los planos originales. La mente humana no nace como una tabula rasa, como creían los filósofos clásicos. Viene con un sistema operativo básico, pero los programas específicos, aquellos que determinarán si ves el mundo como un lugar hostil o lleno de oportunidades, si te percibes como víctima o como creador de tu destino, se instalan en los primeros años de vida mediante un proceso tan sutil como irreversible. La neurociencia actual nos revela que entre los 0 y 7 años, el cerebro opera predominantemente en ondas Z, un estado de hipersugestibilidad similar al trance hipnótico. Cada palabra significativa, cada experiencia emocional intensa, cada mensaje repetido se graba entonces directamente en el subconsciente como verdad absoluta, sin pasar por el filtro crítico del cerebro racional. Imagina a un niño de 5 años cuyo padre, tras un día particularmente estresante en el trabajo, exclama con frustración, «El dinero no crece en los árboles». Para el adulto, es solo una expresión coloquial. Para la mente absorbente del niño, se convierte en un mandato sagrado, «El dinero es escaso. Conseguirlo requiere sufrimiento. La abundancia es un mito». 3 décadas después, ese mismo niño, ahora un profesional competente,
Seguirá luchando inexplicablemente contra una fuerza invisible cada vez que su negocio está a punto de despegar, sin comprender por qué siempre topa con el mismo techo financiero. Pero el condicionamiento subconsciente no solo proviene de mensajes verbales directos. Los estudios sobre memoria implícita demuestran que los patrones más profundos se forman a través de lo que los psicólogos llaman aprendizaje emocional no declarativo. Un bebé cuya madre se tensiona cada vez que llora no necesita que le expliquen verbalmente que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Su sistema nervioso lo aprende orgánicamente, y 30 años después, ese mismo adulto seguirá reprimiendo sus emociones en las relaciones íntimas, incapaz de entender por qué le cuesta tanto pedir ayuda cuando la necesita. La arquitectura de estas creencias nucleares sigue un diseño fractal, un patrón simple que se repite en múltiples niveles. Una experiencia traumática puntual con un perro en la infancia puede generalizarse como los animales son peligrosos. Un comentario despectivo sobre el físico en la adolescencia puede cristalizarse en no soy atractivo. 5 reprimendas por cometer errores se convierten en debo ser perfecto para ser amado. Estos programas no permanecen aislados, se entrelazan formando una red de supuestos básicos que el psicólogo Aaron Beck llamó esquemas cognitivos, lentes distorsionados a través de los cuales filtramos selectivamente la realidad para confirmar lo que ya creemos. Lo más fascinante es que estos programas no requieren tu consentimiento consciente para seguir operando. Como un sistema operativo que corre en segundo plano, continúan ejecutando sus rutinas aunque tú hayas racionalmente decidido cambiar. Esto explica el fenómeno tan común de saber qué hay que hacer, pero no poder hacerlo consistentemente. No es falta de voluntad, es que tu software consciente está intentando sobreescribir un hardware subconsciente programado para funcionar de otra manera. La buena noticia es que la plasticidad neuronal nos ofrece una ventana de redención. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada cuando se trata de formar nuevas conexiones neuronales. Este es el principio detrás de técnicas como la visualización guiada o la terapia de exposición imaginaria. Cuando comprendes que tus creencias fundamentales no son verdades absolutas sino simplemente programas instalados en un momento de vulnerabilidad psicológica, obtienes el poder supremo, la capacidad de desinstalarlos y reemplazarlos por patrones más funcionales. El proceso no es sencillo, requiere algo más que repetir afirmaciones positivas frente al espejo, pero tampoco es tan complejo como podría parecer. La clave está en hablarle al subconsciente en su propio lenguaje, el de las emociones intensas, la repetición consistente y los estados alterados de conciencia. Cuando aprendes a acceder directamente a estos talleres mentales donde se forja tu realidad, dejas de ser un espectador pasivo de tu propia vida y te conviertes en el arquitecto consciente de tu destino. Esta es la esencia de la verdadera libertad, no la ausencia de condicionamientos externos, sino la capacidad de examinar, cuestionar y reescribir los internos. El primer paso y tal vez el más transformador es simplemente tomar conciencia de que esas voces internas que has considerado tú durante toda tu vida, en realidad son ecos de un pasado que ya no te sirve. Y lo que fue instalado puede ser desinstalado. Lo que fue aprendido puede ser reaprendido. Y lo que fue creado puede ser recreado. Capítulo 3. La gran estafa mental, cómo tu cerebro falsifica tu libertad. Existe una ilusión tan perfecta, tan convincente, que lleva milenios engañando incluso a las mentes más brillantes. Es la sensación hipnótica de que tomamos decisiones libremente, de que somos autores conscientes de nuestro destino. La cruda verdad es más inquietante. Tu cerebro toma decisiones antes de que tú seas consciente de ellas, y luego te hace creer que fuiste tú quien las eligió. Experimentos pioneros en neurociencia han demostrado algo que debería hacernos cuestionar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Cuando los científicos monitorearon la actividad cerebral de personas tomando decisiones simples como apretar un botón con la mano izquierda o derecha, descubrieron que las áreas motoras del cerebro se activaban hasta 7 segundos antes de que el sujeto fuera consciente de su decisión. 7 segundos completos en los que tu cerebro ya había elegido por ti, mientras tu conciencia seguía creyéndose al mando. Esto no es un error del sistema, es su diseño fundamental. Tu mente consciente no es el presidente ejecutivo de tu vida, sino más bien el departamento de relaciones públicas. Su trabajo no es tomar decisiones, sino crear narrativas coherentes que justifiquen lo que tu subconsciente ya ha decidido.
El psicólogo Daniel Wegner lo demostró con un experimento escalofriante. Las personas pueden ser convencidas de que causaron algo que nunca hicieron, simplemente porque ocurrió después de que lo pensaron. Tu cerebro está tan comprometido con la ilusión de control que inventará historias completas para mantenerla. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Cada vez que dices yo prefiero, yo decidí o yo elegí, hay al menos un 90% de probabilidad de que estés narrando una ficción creada a posteriori. Tus preferencias musicales, tus atracciones románticas, tus reacciones emocionales e incluso tus convicciones políticas son en gran medida el resultado de programas subconscientes instalados por experiencias pasadas, condicionamiento social y mecanismos de supervivencia arcaicos. Tomemos el caso de Elena, una ejecutiva brillante que inexplicablemente rechazaba sistemáticamente promociones laborales. En la superficie, se convencía a sí misma de que era una decisión personal para mantener el equilibrio vida-trabajo. Pero al explorar su subconsciente, emergió un patrón devastador. A los 6 años, su madre la había dejado al cuidado de abuelos durante un año mientras buscaba trabajo en otra ciudad. El mensaje no verbal que su mente infantil grabó a fuego fue claro: el éxito profesional significa abandono. Cada vez que una oportunidad de ascenso aparecía, su subconsciente activaba mecanismos de autosabotaje para protegerla del dolor primario, mientras su mente consciente inventaba explicaciones perfectamente racionales. Este fenómeno explica por qué tantas personas quedan atrapadas en ciclos repetitivos, relaciones que siempre terminan igual, patrones financieros que se repiten independientemente de los ingresos, sueños que permanecen eternamente en el horizonte. No es falta de capacidad ni de oportunidades, es que tu cerebro está ejecutando guiones escritos en otra época de tu vida, para resolver problemas que ya no existen. La industria de la autoayuda tradicional falla miserablemente al abordar este problema. Sus soluciones basadas en pensamiento positivo y fuerza de voluntad operan en el nivel consciente, ignorando que están lidiando con un sistema operativo mucho más antiguo y poderoso. Es como intentar cambiar el curso de un transatlántico empujando la cubierta con las manos. El esfuerzo es real, los resultados insignificantes. Pero hay una salida. El primer paso es el más difícil: soltar la necesidad de creer en tu propia ficción de control. Requiere la humildad de reconocer que gran parte de lo que llamas yo es un conjunto de automatismos heredados. El segundo paso es más liberador: comenzar a renegociar tu relación con ese subconsciente que realmente lleva el timón. Las culturas antiguas lo entendían bien. Los rituales de paso, las Vision Quests, las ceremonias de sanación, todas ellas eran tecnologías psicológicas diseñadas para reprogramar el subconsciente en momentos clave de transición. Hoy, disponemos de métodos igualmente poderosos pero basados en evidencia científica, desde protocolos de integración de memoria hasta técnicas de reprocesamiento emocional que permiten actualizar esos programas obsoletos. Este es el verdadero significado de despertar, no alcanzar un estado místico de iluminación, sino romper el hechizo de la automatización mental para recuperar tu capacidad de elegir genuinamente. No se trata de eliminar el subconsciente, sería imposible e indeseable, sino de convertirse en su aliado consciente en lugar de su marioneta inconsciente. La pregunta que define tu vida no es si eres libre, ningún ser humano lo es completamente, sino que tan consciente eres de tus propias cadenas. Porque solo cuando reconocemos los barrotes de nuestra celda podemos empezar a buscar la llave. Y esa llave, curiosamente, siempre ha estado en tu mano, incluso cuando tu cerebro te decía lo contrario. Capítulo 4. El arte de la reingeniería interna, herramientas para resetear tu código mental. Existe un momento revelador en la vida de toda persona que ha logrado una transformación radical, aquel en que comprende que la mente no se cambia por insistencia, sino por estrategia. No basta con querer pensar diferente, hay que aprender a hablarle al subconsciente en el lenguaje que él entiende. Este capítulo desvela las herramientas más poderosas para lograrlo, métodos que funcionan no porque lo diga un gurú motivacional, sino porque alteran literalmente tu arquitectura neuronal. La ciencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Este principio, validado por innumerables estudios de neuroimagen, es la piedra angular de técnicas como la visualización creativa. Pero hay una diferencia abismal entre lo que el común de la gente entiende por visualizar y lo que hacen los atletas de élite, los cirujanos de primer nivel o los concertistas de talla mundial.
No se trata de fantasear ocasionalmente con el éxito, sino de crear una simulación mental tan detallada que engaña al sistema nervioso para que responda como si estuviera ocurriendo. Cuando un pianista visualiza una pieza, sus músculos digitales muestran microcontracciones idénticas a las de la ejecución real. Cuando un saltador de altura se imagina el salto perfecto, su cerebro activa los mismos patrones motores que durante el evento físico. La repetición mental no solo prepara para el éxito, lo preconfigura. Sin embargo, hay un elemento crucial que la mayoría pasa por alto. La visualización solo penetra en el subconsciente cuando va acompañada de carga emocional intensa. Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts reveló que los recuerdos asociados a emociones fuertes muestran una codificación neuronal distinta, con mayor activación de la amígdala y el hipocampo. Esto explica por qué puedes recordar vívidamente dónde estabas durante un evento traumático o exultante, pero olvidar por completo que desayunaste hace 3 días. La implicación es profunda. Para reprogramar tu mente, no basta con ver imágenes positivas. Hay que sentirlas con una intensidad que las grabe a fuego en tus circuitos neuronales. La hipnosis, tan malentendida por el imaginario popular, es simplemente un estado de focalización interna donde el crítico consciente se relaja y las sugestiones pueden llegar directamente al subconsciente. Investigaciones del Stanford University Medical Center muestran que en este estado, el cerebro es un 40% más receptivo a incorporar nuevas creencias. Pero aquí yace otro mito por derribar. No necesitas a un hipnotizador para acceder a este estado. La autohipnosis, cuando se domina, permite convertirse tanto en programador como en programa, en arquitecto y edificio simultáneamente. Las afirmaciones positivas, por su parte, han sido víctimas de su propia popularización. Decir soy rico frente al espejo mientras tu subconsciente alberga profundas creencias de escasez es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Las afirmaciones solo funcionan cuando cumplen 3 condiciones. Deben ser creíbles para tu mente actual, aunque aspirantes, deben ir acompañadas de evidencia sensorial que las respalde, y deben repetirse en estados de relajación profunda donde la resistencia consciente esté minimizada. Quizás la herramienta más subestimada sea la escritura manual. Un estudio de la Universidad de Indiana descubrió que escribir a mano activa la región del cerebro llamada formación reticular, actuando como filtro para llamar la atención del cerebro sobre lo que realmente es importante. Cuando escribes tus metas, tus nuevos patrones mentales o tus declaraciones de identidad, estás realizando un acto neuroquirúrgico no invasivo. Estás tallando físicamente nuevas conexiones neuronales. No es casualidad que todas las grandes tradiciones espirituales y psicológicas hayan utilizado la escritura como herramienta de transformación. Pero todas estas técnicas palidecen si no comprendes el principio fundamental. La repetición es el lenguaje del subconsciente. Así como no esperas dominar un idioma con una lección esporádica, no puedes reprogramar décadas de condicionamiento con esfuerzos intermitentes. La magia ocurre en la frecuencia, no en la intensidad aislada. Los neurocientíficos de la Universidad de Londres han cuantificado este fenómeno. Se necesitan entre 21 y 66 repeticiones consistentes para que un nuevo patrón mental comience a sobreescribir uno antiguo. La buena noticia es que nunca en la historia hemos tenido tanto acceso a tecnologías de cambio mental basadas en evidencia. Desde apps que guían meditaciones neuronales específicas hasta dispositivos de biofeedback que muestran en tiempo real tus ondas cerebrales, las herramientas están ahí. El verdadero desafío no es técnico, sino de compromiso. ¿Estás dispuesto a dedicar el mismo rigor a entrenar tu mente que el que un atleta dedica a entrenar su cuerpo? Porque al final, tu vida no es más que la proyección física de tu paisaje mental. Y ese paisaje, contra lo que te han hecho creer, es extraordinariamente maleable. El poder no está en conocer estas herramientas, sino en aplicarlas con la disciplina de quien sabe que está esculpiendo su propio cerebro. Como dijo el neurocientífico Michael Merzenich, tú eres el escultor de tu cerebro, y el cincel son tus experiencias diarias. La pregunta es, ¿qué obra de arte estás tallando con tus pensamientos? Capítulo 5. El alquimista moderno, transformando hábitos en destino. Existe una ley silenciosa que gobierna el universo personal de cada ser humano. Somos lo que hacemos repetidamente.
Pero lo que pocos comprenden es que detrás de cada hábito, ese movimiento casi automático que parece insignificante, se esconde una batalla cósmica entre versiones alternativas de nuestro futuro. Cada vez que eliges posponer la alarma o levantarte inmediatamente, cada vez que optas por la queja o por la solución, cada vez que abres un libro o despliegas las redes sociales sin pensar, no estás simplemente tomando una decisión trivial. Estás votando, con acciones concretas, por el tipo de persona en que te convertirás. La neurociencia ha descubierto que los hábitos no son meras conductas, sino auténticas autopistas neuronales talladas a fuerza de repetición. Cuando una acción se repite lo suficiente, el cerebro, en su búsqueda implacable de eficiencia, delega su ejecución al ganglio basal, liberando así a la corteza prefrontal para tareas más complejas. Este mecanismo, brillante en su diseño, tiene un efecto colateral peligroso: nos vuelve adictos a nuestros propios patrones, incluso cuando nos destruyen. La ironía es cruel: el mismo sistema que nos permite conducir sin pensar cada curva del camino habitual, es el que nos hace caer en las mismas discusiones con nuestra pareja, en los mismos sabotajes laborales, en las mismas trampas financieras. Pero aquí yace el secreto mejor guardado de la transformación personal: si los hábitos pueden esclavizarnos, también pueden liberarnos. El proceso no es místico, es químico. Cada vez que rompes un patrón antiguo y estableces uno nuevo, tu cerebro libera BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una sustancia que actúa como fertilizante para nuevas conexiones neuronales. Simultáneamente, la mielina, esa vaina grasosa que recubre los axones, se engrosa alrededor de los circuitos más utilizados, haciendo que las nuevas conductas pasen de ser esfuerzos conscientes a automatismos fluidos. Esto explica por qué los primeros días de un nuevo hábito son una batalla cuesta arriba, pero tras unas semanas de consistencia, la resistencia desaparece como por arte de magia. La clave no está en la fuerza de voluntad, ese recurso finito y volátil, sino en el diseño estratégico de lo que el psicólogo B.J. Fogg llama motores de hábitos, pequeños sistemas personales que hacen que la conducta deseada sea obvia, atractiva, fácil y satisfactoria. Tomemos el caso de David, un escritor que soñaba con publicar su novela pero pasaba años atascado en el primer capítulo. Su cambio radical vino no de un aumento de motivación, sino de rediseñar su entorno. Dejó el teléfono en otra habitación por las mañanas, programó un bloqueador de internet durante sus horas creativas y estableció la regla de escribir solo una oración cada día. Esa última táctica, el mínimo ridículamente alcanzable, fue el caballo de Troya que burló las defensas de su resistencia interna. Un año después, no solo había completado su manuscrito, sino que el acto de escribir se había convertido en una necesidad fisiológica, tan natural como respirar. Los rituales matutinos de las personas de alto rendimiento no son supersticiones New Age, sino ingeniería neural de precisión. Cuando te levantas a la misma hora, realizas la misma secuencia de actividades y condicionas tu estado mental antes de que el mundo exterior empiece a hacer demandas. Estás programando tu sistema nervioso para operar en su máximo potencial. Estudios del Instituto de Investigación del Cerebro de UCLA revelan que las rutinas matutinas consistentes reducen la actividad en la amígdala, el centro del miedo, mientras aumentan la conectividad en la corteza prefrontal, el asiento de la toma de decisiones racionales. Sin embargo, el verdadero poder transformador no está en los hábitos aislados, sino en los hábitos clave, aquellos patrones que, al cambiarse, desencadenan una cascada de transformaciones en otras áreas. Para un alcohólico, podría ser hacer la cama cada mañana, un pequeño acto de autocuidado que refuerza la identidad de alguien que merece orden. Para un emprendedor, podría ser el ejercicio físico regular, que aumenta la tolerancia al estrés y la claridad mental. Estos hábitos actúan como piedras angulares que reconfiguran todo el edificio de la identidad personal. El proceso de cambio sigue una curva predecible pero poco comprendida. Primero creas el hábito, luego el hábito te crea a ti. Cuando te fuerzas a sonreír cada mañana frente al espejo, incluso sin ganas, estás enviando señales bioquímicas a tu cerebro que gradualmente modifican tu estado emocional basal. Cuando actúas como la persona que aspiras a ser, aunque al principio sea un mero acto de teatro psicológico, tus neuronas espejo empiezan a registrar esa conducta como auténtica. Con el tiempo, la brecha entre actuación y autenticidad se cierra, y lo que comenzó como un disfraz termina convirtiéndose en tu piel. Esta es la alquimia moderna, la capacidad de transmutar plomo conductual en oro existencial mediante la repetición consciente.
No requiere talento especial, solo la disciplina de ser fiel a tus futuros votos neuronales incluso cuando tus estados emocionales actuales te traicionen. Porque al final, tu destino no será decidido por esas grandes declaraciones de cambio que haces en momentos de inspiración, sino por esos pequeños gestos casi invisibles que repites día tras día, cuando nadie mira y el entusiasmo inicial ya se ha evaporado. La pregunta que define tu vida no es qué tan motivado estás hoy, sino qué tan comprometido estás con el proceso de reinventarte a través de acciones microscópicas pero impecablemente consistentes. Porque en ese espacio aparentemente insignificante entre lo que sientes y lo que haces, se libra la batalla definitiva por tu devenir. Y el campo de batalla está siempre disponible, en cada elección diminuta que haces ahora mismo, mientras lees estas palabras y decides consciente o inconscientemente quién serás cuando cierres este libro. Capítulo 6. Los atletas mentales. Historias de transformación radical. Hay momentos en la vida en que una persona cruza un umbral invisible y ya nunca vuelve a ser la misma. No se trata de cambios graduales ni de mejoras incrementales, sino de auténticas metamorfosis existenciales donde alguien emerge de las cenizas de su antigua identidad como una criatura distinta, con nuevas capacidades, percepciones y posibilidades. Este capítulo no es una colección de anécdotas motivacionales, sino un estudio detallado de patrones de transformación que revelan la anatomía oculta del cambio humano. Consideremos el caso de Marcos, un ingeniero brillante que pasó la primera mitad de su carrera siendo sistemáticamente pasado por alto para ascensos. Su currículo era impecable, su ética laboral intachable, pero algo invisible lo mantenía atrapado en la mediocridad. El punto de inflexión llegó cuando descubrió que operaba bajo un programa subconsciente heredado de su abuelo inmigrante: destacar es peligroso. Cada vez que estaba cerca de ser reconocido, su sistema nervioso activaba mecanismos de autosabotaje tan sutiles como efectivos. Llegaba tarde a reuniones clave, cometía errores inexplicables en proyectos importantes o minimizaba sus logros con un humor autodespreciativo. Su transformación comenzó no con técnicas de negociación salarial, sino con un simple ejercicio de reimaginación neuronal. Cada noche, durante 21 días, revivía mentalmente escenas de su abuelo siendo perseguido por su éxito, pero esta vez intervenía la fantasía para salvarlo, creando una nueva narrativa donde el triunfo era seguro y celebrado. 3 meses después, recibía su primera promoción. Un año más tarde, dirigía su propio departamento. La historia de Ana es igualmente reveladora. Víctima de relaciones abusivas recurrentes, había pasado por 5 terapias diferentes sin romper el patrón. El problema no estaba en su capacidad de elegir parejas, sino en su umbral de tolerancia al caos emocional, programado en la infancia cuando el amor se asociaba al drama. Su cambio radical vino de un protocolo de desensibilización subconsciente. Comenzó a registrar sus reacciones fisiológicas ante comportamientos saludables versus tóxicos, descubriendo con asombro que la estabilidad le generaba ansiedad, por ser neuronalmente aburrida, mientras el drama producía una familiar aunque destructiva calma homeostática. Al recalibrar su sistema nervioso mediante exposición gradual a interacciones sanas, literalmente reconfiguró lo que su cuerpo percibía como amor. Hoy dirige un centro para mujeres maltratadas, no desde la teoría, sino desde la memoria celular de su propia transformación. Estos casos comparten una arquitectura oculta. El momento del reconocimiento, ese instante crítico donde la persona deja de culpar circunstancias externas e identifica el patrón interno que las genera. La intervención estratégica, no intentar cambiar la conducta superficial, sino reprogramar la matriz subconsciente que la alimenta. La repetición transformadora, la aplicación disciplinada de técnicas neurológicamente validadas hasta que la nueva realidad mental se convierte en realidad física. El profesor de Harvard Robert Kegan llama a este proceso desenvolver el yo. No se trata de agregar nuevas habilidades, sino de desmantelar las estructuras mentales que nos mantienen prisioneros de versiones obsoletas de nosotros mismos. Sus investigaciones muestran que solo el 5% de los adultos alcanzan este nivel de autotransformación consciente. La buena noticia es que el potencial está latente en todos, la mala es que la mayoría muere sin activarlo. Lo más fascinante es que estos cambios, una vez consolidados, generan lo que los neurocientíficos llaman sesgo de positividad retrospectiva. El cerebro reescribe los recuerdos del pasado para alinearlos con la nueva identidad. Ana ya no se ve a sí misma como una víctima que superó sus traumas,
sino como una líder que siempre tuvo esa fortaleza latente. Marcos no recuerda al empleado inseguro, sino al ejecutivo que siempre estuvo esperando emerger. Estas historias no son excepciones, sino demostraciones de principios universales. El mismo potencial existe en ti, no como una posibilidad etérea, sino como una capacidad concreta basada en la plasticidad neuronal. La pregunta no es si puedes transformarte, sino qué versión de ti mismo estás dispuesto a dejar morir para que nazca quien estás destinado a ser. Porque al final, el mayor obstáculo nunca son tus circunstancias actuales, sino tu lealtad inconsciente a quien fuiste en el pasado. Romper ese hechizo no requiere milagros, sino el coraje de aplicar lo que ya sabes con una consistencia feroz hasta que tu biología se rinda y acepte la nueva realidad. Las historias aquí narradas son solo el prólogo de lo que podría ser tu propia historia de transformación, si decides que este no sea solo otro libro que lees, sino el punto de inflexión donde dejas de ser espectador de tu vida y te conviertes en su arquitecto consciente. Capítulo 7. La sinergia cósmica, cuando el subconsciente y el universo conspiran a tu favor. Existe un fenómeno misterioso que experimentan quienes han logrado reprogramar profundamente su mente. El universo parece comenzar a conspirar a su favor. Oportunidades inesperadas aparecen, coincidencias significativas se multiplican y obstáculos que antes parecían insuperables se disuelven como niebla al amanecer. Esto no es pensamiento mágico ni mera casualidad, es el resultado observable de lo que ocurre cuando tu mundo interno alcanza coherencia con las posibilidades que te rodean. La física cuántica ha demostrado que el observador afecta lo observado, que la conciencia modifica la materia. A escala humana, esto se traduce en un principio práctico. Tu realidad exterior es un espejo de tu paisaje interior más profundo. Cuando cambias los programas subconscientes que filtran tu percepción, literalmente comienzas a ver un mundo diferente. Como el famoso experimento del gorila invisible de Harvard demostró, no vemos el mundo como es, sino como estamos programados para verlo. La historia de Javier ilustra este principio con claridad. Durante años intentó sin éxito conseguir inversionistas para su startup tecnológica. Tras trabajar en sus creencias subconscientes sobre el dinero y su valor propio, algo extraordinario ocurrió. No solo comenzó a atraer capital, sino que oportunidades que siempre habían estado allí pero que su mente antes filtraba como irrelevantes de pronto se volvieron evidentes. El cambio no estuvo en el mercado, estuvo en su capacidad para percibir lo que siempre había estado disponible pero que su mentalidad de escasez le impedía ver. Este fenómeno tiene una explicación neurocientífica sólida. Nuestro cerebro recibe 11 millones de bits de información por segundo, pero solo procesamos conscientemente unos 50 bits. El resto es filtrado por el sistema de activación reticular, SAR, un mecanismo subconsciente que decide qué información merece tu atención. Cuando reprogramas tu subconsciente, reconfiguras este filtro perceptivo. Es como cambiar los términos de búsqueda en el motor de exploración de tu realidad. De repente encuentras lo que siempre estuvo allí pero que antes no podías ver. La ley de la atracción, tan malinterpretada por la cultura popular, funciona precisamente a través de este mecanismo. No es que el universo responda a tus deseos como un genio cósmico, es que tu mente reprogramada comienza a detectar y aprovechar oportunidades que siempre existieron pero que tu anterior configuración mental ignoraba. Como el GPS de un automóvil que solo muestra ciertas rutas según el destino programado, tu SAR solo te muestra ciertas posibilidades según lo que tu subconsciente considera relevante. Pero hay un nivel más profundo aún. Investigaciones en el Instituto Earth-MAT revelan que el corazón humano genera un campo electromagnético que se extiende varios metros alrededor del cuerpo y que lleva información emocional codificada. Este campo interactúa con el entorno de maneras que apenas comenzamos a comprender, atrayendo o repeliendo experiencias según tu estado interno dominante. Cuando alcanzas coherencia cardíaca, ese estado donde corazón, mente y emociones vibran en armonía, tu presencia física literalmente reorganiza el espacio a tu alrededor de formas que favorecen la sincronicidad. El caso de Lucía es revelador. Tras años de soledad, trabajó en sanar sus heridas emocionales y reprogramar su subconsciente para recibir amor. No salió a buscar pareja, más bien, comenzó a vibrar en una frecuencia donde el amor era inevitable. En 3 meses conoció a su actual esposo en el lugar más inesperado, la fila del supermercado.
Lo extraordinario fue descubrir después que vivían a pocas cuadras desde hacía años, habían frecuentado los mismos lugares, tenido amigos en común, pero sus caminos nunca se habían cruzado hasta que su transformación interna completó su curso. Este principio trasciende lo individual. Estudios en Princeton y en el Instituto de Ciencias Noéticas muestran que grupos de personas enfocadas en la misma intención pueden afectar sistemas aleatorios a distancia. Tu mente no está confinada dentro de tu cráneo, es un campo de energía e información que interactúa constantemente con la matriz de la realidad. Cuando alineas tu mundo interno con tus metas más elevadas, comienzas a operar como una antena humana, sintonizando las frecuencias correspondientes a tu nuevo estado de ser. La gratitud juega un papel crucial en este proceso. No como técnica superficial de pensamiento positivo, sino como práctica neurológica profunda. Cuando cultivas gratitud auténtica, tu cerebro libera una cascada de dopamina y serotonina que no solo te hace sentir mejor, sino que literalmente abre tu percepción a más posibilidades. Es el equivalente mental a ajustar el foco de una cámara. De repente ves con claridad lo que antes estaba borroso. La verdadera maestría llega cuando comprendes que no estás manifestando una nueva realidad, sino sintonizando con la versión de realidad que siempre ha existido como potencial cuántico, pero que tus antiguos patrones subconscientes te impedían percibir y experimentar. El universo no está allá afuera, separado de ti, estás inmerso en él, como una gota de agua en el océano, vibrando en frecuencias que atraen experiencias resonantes. Este es el gran secreto que los transformadores radicales comprenden. Cuando trabajas sobre tu mundo interno con suficiente profundidad y consistencia, el mundo externo no tiene más remedio que reflejar ese cambio. No es magia, es la ciencia más antigua del universo, recién ahora redescubierta por la física moderna. Tú no estás en el universo está en ti. Y cuando cambias tu química interna, el cosmos responde en consecuencia. La pregunta no es si este principio funciona, sino que estás dispuesto a soltar de tu vieja identidad para que la nueva pueda nacer. Porque la sincronicidad no es un truco para conseguir lo que quieres, es el efecto colateral natural de convertirte en quien necesitas ser para que esas posibilidades sean inevitables. El universo siempre está conspirando a tu favor, el problema es que la mayoría vivimos desconectados de la conversación. Este capítulo es tu invitación a sintonizar de nuevo esa frecuencia donde milagros y lógica coexisten, donde la ciencia y lo sagrado se besan, y donde tu transformación personal se convierte en un fenómeno cósmico. Capítulo 8. El jardinero de la mente, cultivando tu ecosistema interior en el tiempo. La gran paradoja de la transformación personal yace en un hecho incómodo. El cambio real nunca es un evento, sino un proceso de mantenimiento constante. Aquí es donde la mayoría tropieza, creyendo que una vez alcanzado cierto nivel de conciencia o éxito, el trabajo está terminado. Nada más alejado de la verdad. La mente humana no es una computadora que se programa una vez y funciona para siempre. Es más bien como un jardín exótico donde las malezas de viejos patrones siempre intentan recolonizar el terreno, donde las plantas más delicadas requieren atención constante, y donde las estaciones internas demandan distintas formas de cuidado. La neurociencia ha demostrado que las conexiones neuronales que no se usan se debilitan, un principio conocido como podado sináptico. Este mecanismo, esencial durante la infancia para eliminar conexiones innecesarias, continúa operando en la edad adulta con una consecuencia crucial. Tus transformaciones recientes están siempre bajo amenaza de tus patrones ancestrales. Las vías neuronales más antiguas, aquellas grabadas con fuego emocional en tus primeros años, tienen una ventaja competitiva. Están profundamente mielinizadas, convirtiéndolas en autopistas de información frente a los senderos recién construidos de tus nuevos hábitos. Este fenómeno explica por qué tantas personas experimentan recaídas después de periodos de cambio aparentemente sólido. No es falta de voluntad, es biología pura. Las investigaciones del Instituto Max Planck revelan que bajo estrés agudo, el cerebro tiende a revertir a patrones dominantes, independientemente de cuánto trabajo consciente se haya realizado. Esto no significa que el cambio sea imposible, sino que requiere una estrategia de mantenimiento tan sofisticada como el proceso inicial de transformación. La clave está en comprender que tu mente opera como un ecosistema complejo donde cada elemento influye en los demás. Tus pensamientos afectan tus emociones, que a su vez modifican tu química corporal,
que retroalimenta tus estados mentales, en un ciclo sin fin. Interrumpir este circuito en cualquier punto permite reconfigurar todo el sistema. La meditación, por ejemplo, no es simplemente un ejercicio de relajación, es una herramienta de podado neuronal que debilita conexiones asociadas con el estrés mientras fortalece aquellas vinculadas a la claridad y el enfoque. Estudios de la Universidad de Yale muestran que meditadores regulares presentan menor actividad en la red de modo por defecto, asociada con divagación mental y autorreferencia negativa, y mayor conectividad en redes ejecutivas. Pero el verdadero mantenimiento transformacional va más allá de las prácticas individuales. Requiere diseñar lo que el psicólogo Mieli Csikszentmihalyi llama entornos de flujo, espacios físicos, sociales y mentales que automaticen el crecimiento. Así como un jardín necesita riego automático y protección contra plagas, tu mente necesita sistemas que sostengan el cambio sin depender exclusivamente de tu fuerza de voluntad. El caso de Roberto, un empresario que tras superar una bancarrota reconstruyó su fortuna, ilustra este principio. En lugar de confiar únicamente en su disciplina, diseñó un entorno a prueba de recaídas, automatizó sus inversiones para que un porcentaje fuese directamente a ahorros antes de que pudiera gastarlo, se unió a un grupo mastermind que lo mantenía accountable, y contrató a un asistente cuyo trabajo consistía en recordarle sus metas cuando comenzaba a desviarse. Estos andamios externos actuaron como sistemas de soporte mientras sus nuevos patrones neuronales terminaban de consolidarse. El mantenimiento mental efectivo también requiere lo que los neurocientíficos llaman reconsolidación de memoria, el proceso de actualizar recuerdos emocionales antiguos con nueva información. Cada vez que enfrentas una situación que antes habría disparado una reacción negativa pero respondes diferente, no solo estás practicando un nuevo hábito, estás reescribiendo activamente la memoria original. La terapeuta estadounidense Diana Fossa describe esto como transformar el trauma a través del triunfo. El cerebro puede actualizar archivos emocionales pasados con experiencias correctivas presentes. Sin embargo, el aspecto más subestimado del mantenimiento transformacional es el ritmo. Así como las plantas tienen ciclos de crecimiento y reposo, tu mente necesita periodos de integración entre fases de cambio intenso. La investigadora Linda Graham propone el modelo ABA en la neuroplasticidad, activación del nuevo patrón, descanso, para permitir la consolidación neuronal, y aplicación en contextos reales. Forzar el crecimiento sin estos periodos de asimilación es como intentar construir un músculo sin días de descanso, contraproducente. La verdadera maestría llega cuando comprendes que mantener tu transformación no es una carga, sino un acto sagrado de autolealtad. Cada meditación, cada diario, cada conversación que refuerza tu nueva identidad es un voto que te haces a ti mismo, una confirmación de que mereces sostener el cambio que tanto costó lograr. En última instancia, tu mente no es tu enemiga que sabotea tu progreso, es un órgano de aprendizaje perfectamente diseñado que siempre está adaptándose, para bien o para mal. El trabajo nunca termina porque la vida nunca deja de ofrecer oportunidades para crecer. La pregunta no es si seguirás cambiando, eso es inevitable, sino si serás un espectador pasivo de tu propia evolución o su jardinero consciente. Porque así como los jardines más bellos son aquellos atendidos con paciencia y constancia, las mentes más extraordinarias son aquellas cuyos dueños comprenden que cultivar la grandeza es un verbo en presente continuo, sin punto final. Este es el secreto mejor guardado de quienes logran transformaciones duraderas. No ven el mantenimiento como una tarea, sino como la esencia misma de una vida bien vivida. Y en ese compromiso diario con su propio crecimiento, encuentran una paradoja maravillosa. Cuanto más trabajan en sí mismos, menos trabajo les requiere ser quienes anhelaban convertirse. Porque al final, el verdadero éxito no es un destino al que llegas, sino un jardín interno que cultivas cada día, una semilla de potencial que decidiste regar hasta que floreciera contra todo pronóstico. Capítulo 9. El legado neuronal, cuando tu transformación traspasa los límites de tu propia existencia. Existe un umbral en el viaje de la transformación personal donde el cambio deja de ser un asunto privado y comienza a impregnar el tejido mismo de la realidad que te rodea. Este fenómeno, observado pero raramente explicado, ocurre cuando tu reprogramación interna alcanza tal grado de coherencia que deja de ser solo tu historia para convertirse en una fuerza geométrica que altera los sistemas a tu alrededor. No es misticismo, es el efecto demostrable de una mente realineada operando en un universo interconectado.
La física cuántica moderna ha validado lo que las tradiciones sabias siempre supieron. No existen observadores independientes, solo participantes entrelazados en una red de influencia mutua. Tus neuronas no están confinadas dentro de tu cráneo, vibran en resonancia con campos energéticos que se extienden infinitamente, afectando y siendo afectadas por todo lo que existe. Cuando cambias tu configuración interna con suficiente profundidad, el universo a tu alrededor no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar tu nueva matriz energética. La historia de Clara lo ejemplifica con claridad. Tras años de trabajar en sus patrones subconscientes de indignidad, no solo transformó su carrera y relaciones, sino que algo más sorprendente ocurrió. Su familia nuclear, sin haber participado en sus procesos de desarrollo personal, comenzó a mostrar cambios paralelos. Su esposo, sin leer un solo libro de autoayuda, experimentó una apertura emocional inexplicable. Sus hijos desarrollaron una seguridad que ella nunca tuvo en su infancia. Este fenómeno, que los terapeutas familiares llaman cambio sistémico, revela una verdad profunda. Cuando un elemento en un sistema alcanza un nivel superior de organización, arrastra consigo a todo el sistema hacia un nuevo equilibrio. Las investigaciones del Instituto Earth-MAT han cuantificado cómo el campo electromagnético del corazón humano, que se extiende varios metros alrededor del cuerpo, lleva información emocional codificada que puede ser detectada por otros. Tus estados internos no son experiencias privadas, son frecuencias vibratorias que influyen en todo tu entorno inmediato. Un estudio revolucionario demostró que cuando una persona alcanza coherencia cardíaca, un estado de alineamiento mente-corazón, su ritmo cardíaco aparece registrado en el sistema nervioso de personas cercanas, incluso sin contacto físico. Esto explica científicamente por qué, al elevar tu vibración interna, literalmente subes la temperatura emocional de tus relaciones y ambientes. Pero el impacto trasciende lo interpersonal. El famoso experimento del efecto Maharishi mostró que cuando el 1% de una población practicaba meditación trascendental regularmente, los índices de criminalidad en esa ciudad descendían significativamente. Este fenómeno, replicado en múltiples estudios, sugiere que las mentes en estados elevados de coherencia actúan como amortiguadores de caos social. Tu transformación personal, por tanto, no es un acto egoísta, es un servicio evolutivo al campo colectivo de conciencia. A nivel neurobiológico, este principio opera a través de las neuronas espejo, ese fascinante sistema cerebral que nos hace experimentar las acciones de otros como si fueran propias. Cuando cambias profundamente, te conviertes inconscientemente en un modelo vivo que activa posibilidades latentes en quienes te observan. No necesitas predicar ni convencer, tu simple presencia en un estado elevado dispara programas de crecimiento en los demás, como una enzima catalizadora que acelera reacciones sin consumirse en el proceso. El caso del Dr. Álvarez, un oncólogo que transformó radicalmente su práctica médica tras su propio viaje de autoconocimiento, ilustra este poder. Sin cambiar protocolos ni medicamentos, solo al modificar su estado interno de presencia y compasión, sus tasas de éxito terapéutico aumentaron un 30%. Más sorprendente aún, colegas que trabajaban en el mismo hospital pero sin contacto directo con él comenzaron a mostrar mejoras similares en sus resultados. El cambio, una vez alcanzada cierta masa crítica, se vuelve contagioso a nivel cuántico. Este principio tiene implicaciones revolucionarias. Tu trabajo interno nunca es solo por ti. Cada creencia que transformas, cada patrón que reintegras, cada miedo que transmutas, crea ondas expansivas que tocan vidas que nunca conocerás. Las tradiciones indígenas hablaban de las 7 generaciones, el impacto que tus actos tienen en los 7 descendientes que te seguirán. La ciencia moderna comienza a validar esta visión a través de la epigenética, demostrando cómo el estrés traumático o los estados de plenitud pueden activar o desactivar genes en futuras generaciones. Tu transformación personal, por tanto, es el acto más generoso que puedes ofrecer al mundo. No se trata de alcanzar la perfección, sino de comprometerte con ese proceso infinito de crecimiento que, gota a gota, contribuye a elevar el océano completo de la conciencia humana. Cuando cambias, el universo cambia contigo. Cuando sanas, sanas a tus ancestros y a tus descendientes simultáneamente. Cuando trasciendes tus limitaciones, abres un portal dimensional por donde otros pueden seguirte. Esta es la invitación final. Vivir no como receptores pasivos de condicionamientos heredados,
sino como arquitectos conscientes de realidades emergentes. Tu mente no es tuya, es un nodo en la red infinita de la conciencia universal, y cada pensamiento que elijas cultivar, cada emoción que decidas habitar, cada creencia que optes por trascender, es un hilo que reconfigura el tapiz completo. El viaje nunca termina, porque cada nuevo nivel de conciencia alcanzado revela nuevos horizontes de posibilidad. Pero en este momento preciso, con este aliento consciente, tienes el poder de elegir qué legado neuronal imprimirás en el campo cuántico de la existencia. ¿Qué onda expansiva crearán tus cambios? ¿Qué realidades harás posibles para otros al atreverte a transformarte? La respuesta no está en estas páginas, está en la calidad de presencia que lleves a cada instante a partir de ahora. Cuando cierres este libro y el verdadero trabajo, el más glorioso y significativo, continúe en el teatro silencioso de tu vida cotidiana. La transformación de Javier, cuando el cambio interior reescribe una vida. Javier arrastraba los pies por el pasillo del hospital donde trabajaba como enfermero, con esa sensación de vacío que lo acompañaba desde hacía años. A sus 34, sentía que la vida se le escapaba entre turnos interminables, facturas pendientes y relaciones que nunca terminaban bien. Había leído docenas de libros de autoayuda, probado técnicas de motivación, incluso asistido a seminarios carísimos que lo dejaban eufórico por 3 días, hasta que la realidad lo golpeaba de nuevo. Hasta que aquel libro llegó a sus manos casi por casualidad, con un título que pareció brillar entre los estantes: Hackea tu subconsciente y reprográmate para el éxito. Lo que siguió no fue una transformación mágica e inmediata, sino el comienzo de un viaje de descubrimiento brutalmente honesto. Javier aprendió que sus patrones de autosabotaje no eran fallas de carácter, sino programas instalados en su infancia. Descubrió, por ejemplo, que su constante sensación de no ser suficiente venía de un incidente a los 6 años, cuando su padre, agotado tras trabajar 3 turnos, le espetó sin querer: nada en esta vida es gratis, y tú no vales tanto sacrificio. Esa frase, inocente en su contexto, se había grabado a fuego en su mente como una verdad absoluta. Siguiendo los principios del libro, Javier comenzó un ritual matutino que combinaba visualización, escritura reflexiva y un tipo especial de meditación enfocada en reprogramar esas creencias tóxicas. No eran simples afirmaciones positivas, era un proceso quirúrgico de identificar sus patrones mentales más profundos y reescribirlos con evidencia contraria. Cada mañana, antes del amanecer, se sentaba con su cuaderno y registraba momentos de su vida donde se había sido suficiente, donde se había creado valor, por pequeños que fueran. Al principio le costaba encontrar ejemplos, pero con el tiempo, como si su cerebro hubiera reconfigurado su filtro perceptivo, comenzó a ver evidencias por todas partes. El verdadero punto de inflexión llegó en el 3er mes. Durante una guardia particularmente caótica en el hospital, uno de los médicos le gritó por un error mínimo. El viejo Javier se habría encogido, habría asumido que era un incompetente, quizás incluso habría pensado en renunciar. Pero esa noche, algo fue distinto. En lugar de colapsar, una claridad extraña lo invadió. Esto no es sobre mí, pensó. Es su estrés, no mi valor. Esa simple separación mental, ese espacio entre estímulo y respuesta que nunca antes había percibido, fue la primera prueba tangible de que su mente estaba cambiando. 6 meses después, los cambios eran ya visibles para los demás. Había solicitado y obtenido una promoción que nunca se habría atrevido a pedir antes. Sus relaciones mejoraron no porque encontrara a personas mejores, sino porque dejó de atraer dramas y empezó a establecer límites con una calma que sorprendía hasta él mismo. Pero el momento más revelador llegó cuando su hermana menor, sin saber nada de sus prácticas, le dijo una tarde: no sé qué te pasó, Javier, pero estar cerca de ti ahora da paz. Es como si hubieras encontrado algo que todos buscan pero pocos ven. Hoy, 2 años después, Javier coordina el departamento de enfermería del hospital y da talleres sobre manejo del estrés para el personal médico. Pero su mayor logro no está en su currículum, es esa sensación al despertar, ese silencio interno que antes le parecía inalcanzable, esa certeza profunda de que sin importar lo que traiga el día, tiene los recursos internos para navegarlo. Sabe que el trabajo nunca termina, que la mente requiere mantenimiento constante como un jardín de invierno. Pero también sabe algo más importante, que el poder de cambiar no estaba en ningún libro, seminario o gurú externo.
Siempre había estado, en esa parte profunda de sí mismo que finalmente aprendió a escuchar. La historia de Javier no es extraordinaria, es el potencial latente en cada ser humano que se atreve a mirar bajo la superficie de sus propios pensamientos. No es un cuento de éxito rápido, sino un testimonio de lo que ocurre cuando la perseverancia se encuentra con el autoconocimiento. Su vida no es perfecta ahora, pero ya no es prisionera de patrones que nunca eligió. Y en esa libertad, ha descubierto algo que todos los libros del mundo no pueden enseñar, que la verdadera transformación no es un destino, sino la paz que llega cuando dejas de luchar contra tu propia mente y aprendes, por fin, a reprogramarla. Guía práctica para transformar tu vida desde la raíz. Imagina por un momento que tu mente es un jardín. Durante años, sin darte cuenta, has permitido que crezcan malezas, plantas invasoras y patrones de crecimiento que hoy limitan tu potencial. Este libro es tu kit de jardinero consciente, y lo que sigue es el método exacto para cultivar una mentalidad próspera. El proceso no es rápido, pero es infalible si te comprometes. Comienza por hacer lo que pocos se atreven, observa tus patrones sin juzgarlos. Durante una semana, lleva un diario de tus pensamientos recurrentes, especialmente esos que aparecen en momentos de estrés o frustración. No los analices todavía, solo anótalos como un científico que recoge datos. Verás cómo ciertas frases se repiten como un eco: no puedo, no merezco, y si fallo. Estas no son verdades, son programas instalados, y el primer paso para cambiarlos es sacarlos a la luz. Ahora, elige una de esas creencias limitantes, solo una, la que más dolor te cause. Vamos a desmantelarla con evidencia concreta. Si tu patrón es "no soy lo suficientemente bueno", escribe 3 momentos de tu vida donde demostraste lo contrario, por pequeños que sean. No importa si fueron logros profesionales o simples actos de bondad. Tu subconsciente aprende con ejemplos, no con teorías. Repite este ejercicio cada mañana durante 21 días, añadiendo nuevos ejemplos. Verás cómo tu mente, ante la evidencia repetida, comienza a actualizar su software. Mientras trabajas en esto, tu mente intentará sabotear el proceso. Es normal. Cuando aparezca la resistencia, usa esta técnica infalible, el "y si" creativo. Cada vez que pienses "no puedo cambiar", pregúntate: ¿y si pudiera? ¿Cómo se vería ese cambio? No necesitas creerlo todavía, solo imaginar la posibilidad. Este simple acto abre grietas en tus patrones mentales rígidos, permitiendo que entre nueva información. Por las noches, antes de dormir, practica la visualización emocional. Cierra los ojos y recrea con lujo de detalle cómo sería un día en tu vida una vez superada esa limitación. No te conformes con ver imágenes, incorpora sonidos, olores, sensaciones físicas. Siente la textura de esa realidad alternativa en tus manos. Este ejercicio no es fantasía, es entrenamiento neuronal. Tu cerebro comenzará a registrar esa experiencia imaginada como un recuerdo más, borrando progresivamente la línea entre lo posible y lo real. El siguiente nivel es el más poderoso: reprograma tu entorno. Tu cerebro aprende por repetición ambiental. Si quieres ser más productivo, reorganiza tu espacio de trabajo. Si buscas más paz, crea un rincón de silencio en tu hogar. Los cambios físicos actúan como recordatorios constantes para tu mente subconsciente. Finalmente, celebra cada microvictoria. Cuando notes un pequeño cambio en tus pensamientos o actitudes, haz una pausa y reconócelo conscientemente. Estos momentos de reconocimiento liberan dopamina, reforzando los nuevos patrones. No esperes a lograr grandes metas, celebra que hoy pensaste distinto, que reaccionaste mejor, que notaste el cambio en ti. Este proceso, aparentemente simple, contiene el poder de redefinir quién eres. No es magia, es el método científico aplicado a tu crecimiento personal. La única pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a regar este jardín mental todos los días, incluso cuando no veas brotes inmediatos? Porque la transformación no ocurre durante los ejercicios, sucede en los espacios entre ellos, cuando tu mente subconsciente digiere silenciosamente las semillas que le has plantado. Tu nueva vida ya está aquí, esperando que des el primer paso consciente. El momento es ahora. Epílogo.
El viaje que nunca termina. Hay un momento en toda gran transformación personal en el que comprendes algo profundo. Esto no era solo un libro, ni una serie de técnicas, ni siquiera un proceso de cambio. Lo que has sostenido entre tus manos es un espejo que refleja una verdad incómoda pero liberadora. Nunca fuiste víctima de tus circunstancias, sino arquitecto inconsciente de tu propia prisión mental. Y ahora, con estas herramientas, te has convertido en el albañil de tu libertad. La verdadera maestría no está en dominar las técnicas que has aprendido, sino en reconocer que el viaje de autodescubrimiento no tiene línea de meta. Cada capa de condicionamiento que eliminas revela otra debajo. Cada patrón que transformas te muestra nuevos territorios por explorar dentro de ti. Esto no es un fracaso del método, es el diseño perfecto de la evolución consciente. Imagina por un momento a un músico que, tras años de práctica, descubre que lo que antes le parecía virtuosismo ahora suena elemental. No es que haya retrocedido, es que su oído se ha refinado hasta percibir matices que antes no existían en su universo sonoro. Así opera la mente reprogramada. Cada nivel de conciencia alcanzado se convierte en el nuevo punto de partida. Los antiguos alquimistas pasaban su vida buscando la piedra filosofal, ese elemento mítico que transformaba lo vil en oro. Lo que no sabían es que la verdadera transmutación no ocurría en sus crisoles de laboratorio, sino en la forja interna de sus mentes mientras perseveraban en la búsqueda. Tú has encontrado la auténtica piedra filosofal, la capacidad de observar tus propios patrones mentales y elegir conscientemente cuáles conservar y cuáles transmutar. Este es el oro puro que ningún mercado puede cotizar y que ninguna crisis puede devaluar. Pero cuidado, el mayor peligro ahora no es la ignorancia, sino la autocomplacencia. La mente subconsciente es como un jardín en la selva. Si dejas de cultivarlo, la vegetación salvaje reconquista el terreno con rapidez asombrosa. Los neurocientíficos de Princeton han demostrado que los patrones neuronales antiguos nunca se eliminan completamente, solo se debilitan por desuso mientras se fortalecen nuevos caminos. Esto significa que tu libertad requiere mantenimiento constante, no por debilidad tuya, sino por la increíble eficiencia de tu cerebro para conservar lo aprendido, incluso cuando ya no te sirve. Hay una paradoja hermosa en todo esto. Cuanto más profundizas en tu autoconocimiento, más comprendes que el yo que intentas mejorar es en sí mismo una construcción mental cambiante. Como un río cuyas aguas nunca son las mismas, tu identidad es un proceso, no un objeto estático. Los sabios zen lo expresaban con esa pregunta que parece simple pero contiene universos. ¿Quién eres tú antes de pensar quién eres tú? Esta aparente contradicción es la puerta a la verdadera maestría. Poder usar todas estas herramientas sin quedar atrapado en ninguna de ellas, bailando entre la transformación y la aceptación, entre el esfuerzo y el rendirse. Mira hacia atrás por un momento. El tú que comenzó a leer este libro ya no existe exactamente igual. Algunas de sus certezas se han desvanecido, pero han sido reemplazadas por algo más valioso, la capacidad de cuestionar, de explorar, de reinventarse. Este no es el final de nada. Es el primer día de una nueva relación contigo mismo. Una relación donde ya no eres esclavo de programas ocultos, sino observador consciente, cada vez más, diseñador intencional de tu experiencia vital. El mundo necesita desesperadamente personas que hayan hecho este trabajo interno. No para volverse gurús o maestros, sino para irradiar esa cualidad elusiva que solo surge cuando alguien ha limpiado sus heridas emocionales y alineado su subconsciente con su potencial. Autenticidad inquebrantable. En un mundo de máscaras sociales y verdades a medias, ser fiel a tu esencia más profunda se convierte en un acto revolucionario. Así que toma todo lo aprendido, guárdalo en tu corazón, y luego suéltalo. Porque la verdadera sabiduría no está en aplicar mecánicamente técnicas, sino en vivir con esa atención plena que convierte cada momento, cada desafío, cada relación en una oportunidad para practicar el arte supremo. El de crear conscientemente tu experiencia de vida. El viaje continúa, pero ahora no estás perdido en la oscuridad. Llevas contigo la antorcha de la conciencia, y su luz no solo ilumina tu camino, sino que hace visible el sendero para otros. Esta es la última paradoja y el regalo final. Al transformarte a ti mismo, sin intentarlo, comienzas a transformar el mundo. ¿Qué historia escribirás con tu vida ahora que conoces el poder de tu mente subconsciente? La elección, como siempre, es solo tuya. Pero recuerda esto,
Ya nunca podrás decir que no sabías cómo cambiar tu vida. El conocimiento te ha sido entregado. El poder está en tus manos. El momento es ahora.